Hola, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de la Estirpe de Hermes y aquí estamos un día más para hacer una lectura de los cielos y dar un consejito de las cartas. Y es que bueno, hoy tenemos unos tránsitos potentes, bastante partiles. Partiles significa que están muy precisos, con lo cual hoy puede ser un día en el que si hemos estado desarrollando cosas a lo largo de la semana, hoy podrían tener una conclusión obvia, ¿no? Entre hoy y mañana, que es justamente cuando el Sol esté cacimi con Plutón. Así que bueno, por una parte tenemos a la Luna, que está llegando hasta Urano en el día de hoy, que está activando un poco ese trígono que hay con Marte y por proximidad de Marte con Mercurio también. Es decir, si a lo largo de esta semana hemos estado ideando planes, proyectos, cosas o planteándonos, por ejemplo, hacer cambios dentro de nuestro mundo material de alguna manera, bueno, pues hoy podría ser un día en el que estemos como más decididos, más predispuestos a los cambios, donde además como Júpiter también está completamente activado por Mercurio, por un trígono absolutamente partil, que es un aspecto súper armonioso. O sea, no sé, podrían surgir de repente oportunidades para hacer cosas dentro de nuestro mundo material o para cambiar algunas cosas. Mm, Puede que hoy tengamos más capacidad, estemos más arrojados, porque claro, la Luna está activando por trígono a Marte y Marte nos da iniciativa, capacidad de decisión, ir hacia adelante. El único miedo que podemos estar, o sea, el único freno que podemos estar sintiendo es esa cuadratura de Venus con Neptuno, que puede activarnos en muchos casos nuestros miedos, nuestros fantasmitas internos, algunas sombritas. Entonces, bueno, yo diría que hoy podría ser un día donde podrían llegar a presentarse oportunidades para hacer cambios dentro de nuestro mundo material y va a ser importante, bueno, hacer caso de nuestra intuición. Fijaros que también por otra parte ese Sol Cacimi con Plutón que va a haber mañana se va a dar en un sextil a Neptuno. Y es que, claro, cuando el Sol activa el sextil que se está dando entre Plutón y Neptuno, es fácil que nuestra intuición esté agudizada, además, que estemos muy sensitivos, sensoriales, que tengamos la intuición acrecentada. Entonces, bueno, muy atentos a las oportunidades porque desde luego que podrían estar surgiendo en el día de hoy oportunidades para cambiar cosas, ¿no? Para hacer cambios dentro de nuestro mundo material. Y para eso vamos a tener que, yo diría que estar por encima de nuestros miedos. O sea, que nuestras ganas de ir hacia adelante sean más grandes que nuestros miedos podría ser una frase buena para hoy. Por supuesto que al estar Júpiter también activado por aspectos armoniosos, sobre todo desde Mercurio, podría ser un día de oportunidades. O sea, como venimos teniendo toda la semana. El caso es que muchas veces para poder aprovechar esas oportunidades, pues tenemos que estar como nuestros miedos tienen que ser más débiles que nuestras ganas de ir hacia adelante, eso está claro. Y esa Venus en cuadratura partila a Neptuno puede estar abriendo eso, ¿no? Esas nebulosidades, esos miedos subconscientes que muchas veces frenan nuestra capacidad de expandirnos, de tomar decisiones apropiadas, de ir hacia adelante. Por otra parte, como os prometí, sabéis ya que tenemos ese Plutón Cacimi con el Sol mañana. Eso significa que Plutón va a estar en el corazón del Sol. Va a estar por última vez Cacimi, o sea, por última vez en el corazón del Sol, mientras estén en el signo de Capricornio, porque pasado mañana van a estar entrando juntos por el signo de Acuario. Es muy poderoso, ¿no? Porque cuando un planeta lento como Plutón entra en un signo como Acuario, que ya sabemos que se va a quedar ahí 20 años, si entra de la mano del Sol, que es mucho más rápido que Plutón, entra activado. O sea, no entra de cualquier manera, entra completamente activado. Entonces, bueno, incluso podemos llegar a ver alguna cosita, ¿no? De las que promete este Plutón en Acuario, ¿no? Algún pequeño rafagazo durante esos días, sobre todo mientras el Sol esté muy cerca, ¿no? Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, como yo os dije a nivel individual, ese hecho nos puede dar la capacidad, por ejemplo, de decidir, pues que si hay algunas cosas que están dentro de nosotros que quizás queramos erradicar ya, ¿no? O sea, antiguas estructuras que ya no nos sirven, antiguas maneras de comportarnos. Muchas veces actuamos de determinadas maneras movidos por nuestros miedos que pueden estar siendo latentes y pueden estar abriéndose. O sea, de alguna manera podemos estar más sensitivos y perceptivos. Por una parte, porque el Sol y Plutón le están lanzando un sextil a Neptuno y eso agudiza mucho la intuición.
Y por otra parte, porque Venus está en una cuadratura de Neptuno y a su vez eso puede activar algunos miedos. Por ejemplo, van a ser comunes miedos que tengamos que estén saliendo a nivel de relaciones, de vínculos, de maneras de comportarnos con los demás, cómo sociabilizamos con los otros. Estad atentos a esto, ¿no? Si, por ejemplo, a lo largo del día os surge de repente, ¿no? Que por lo que sea caéis en pensar algo acerca de los vínculos, pues estar, por ejemplo, atentos a vuestra propia manera de comportaros. Si en vuestra propia manera de comportaros notáis que muchas veces esa manera puede ser producto de los miedos, los temores, el producto de las cosas duras o más complicadas que uno haya podido vivir en el pasado, porque por supuesto eso puede hacer pues que estemos frenando nuestra capacidad de expansión en ese tipo de cosas, ¿no? De cómo nos vinculamos o cómo no podemos conducirnos hacia las cosas que, por ejemplo, nos gustan, cosas que nos dan placer, si muchas veces nos las negamos o ni tan siquiera nos molestamos en ir a por ellas porque quizás pues, puede haber un fallo en la autoestima o un fallo en la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos. Fijaros que Venus muchas veces está relacionada con el valor que uno se da a sí mismo, pero es que el Sol está en conjunción a Plutón y eso puede hacernos ver también, por ejemplo, o sea, el Sol siempre es nuestra propia identidad, ¿no? Entonces con Plutón al lado del Sol podemos ver qué cosas están dañando nuestra identidad, qué cosas están impidiendo que nosotros proyectemos nuestra identidad tal como es, ¿verdad? Entonces, bueno, mañana que es un día en el que Plutón está cacímico en el Sol, podemos hacer un pequeño acto de toma de conciencia, ¿no? ¿Para qué? Para poder empoderarnos más, quemar la parte que esté en sombra dentro de nosotros, es decir, esa parte que hay dentro de nosotros que no reconocemos, que no nos gusta, que tendemos a proyectarla sin querer en los demás o en situaciones de la vida que al final nos impide un poco ir hacia adelante, ¿no? Entonces, siempre que el Sol está cacímico con Plutón, o sea, Plutón cacímico con el Sol, pues siempre hay una oportunidad de ver, ¿no? De poner luz a esas sombritas y decir, no quiero continuar con esta faceta de mí. Me doy cuenta de que esto me viene de que igual sufrí en esta parte de mi vida o que me pasaron ciertas experiencias y quiero que eso deje de condicionarme para poder ser más yo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que recomendaría es que estos días, entre hoy y mañana, estéis muy atentos, que tengáis una libretita y un boli cerca, que podáis en un momento determinado tomar notas y os deis de cuenta de las cosas. Y, por ejemplo, durante las horas que Plutón esté cacímico en el Sol, que os lo dejaré por mi Telegram, ¿vale? Porque no, ahora mismo no me he dado tiempo a mirarlo todavía, pero esta tarde os lo estaré dejando por mi Telegram, porque esas son las horas clave, porque claro, cuando un planeta está cacímico en el Sol, solo hay un grado de 0,17 minutos de orbe. Entonces, es muy poco rato, o sea, son unas horas y hay que aprovechar esas horas. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer actos sencillos, ¿no? Para la mente, para el subconsciente, como voy a poner conciencia en esto y entonces al darme cuenta de las cosas, de las antiguas estructuras que me habitan, que son arcaicas, que Plutón ya está saliendo de Capricornio, que eso es lo que quería a nivel individual de todos nosotros, ¿no? Que erradicáramos antiguos patrones que nos pueden estar acompañando de por vidas incluso, pues voy a ponerlo sobre el papel, voy a darle conciencia y lo voy a quemar, lo voy a transmutar, ¿no? O sea, hombre, siempre con seguridad, coger una lata de metal o cualquier cosa así, ¿no? O sea, sin hacer el loco, pero bueno, es transmutar eso, es yo, se acabó de mí, ¿no? O sea, primero ponerle conciencia y luego transmutar. O, por ejemplo, pues coger y si has escrito todo eso, coges una piedra muy de la naturaleza de Plutón, los que tengáis alguna en casa, que son las obsidianas. Las obsidianas son piedras tremendamente plutonianas y te dices a ti mismo, yo voy a erradicar esto de mí. O para casos extremos podría ser, quiero cambiar estas cosas de mi vida y no sé cómo hacerlo, ¿no? Pues eso también, plántate la obsidiana y la tienes encima todo el día y con ese firme propósito y ya verás cómo todo se mueve. Por supuesto, pues siempre tiene que ver con una toma de conciencia seria. No puedes coger y ponerte a hacer eso con cosas banales o chorradas o, ¿sabéis? O sea, tiene que ser algo que tú te lo tomes en serio, fuerte contigo mismo, que realmente tenga ese producto de transmutación dentro de uno, ¿no? Que es lo que pretende Plutón. Nunca con banalidades, nunca, ¿me entendéis, no? O sea, cosas que tienen que ver con uno mismo y que uno se las toma muy en serio.
Eso pueden ser poderosos momentos, ¿no? En estos momentos de toma de conciencia, cuando un planeta está en el corazón del Sol, el Sol tiene luz, el Sol ilumina. El Sol tiene la capacidad de que pongamos conciencia y luz donde antes no la había. Entonces pueden ser unos días muy potentes y eso puede abrir paso a oportunidades en nuestra vida y a cosas mejores, porque bueno, pues estamos teniendo justamente los trígonos de ciertos planetas a Júpiter. Pronto Venus empezará cada vez en un orbe más fuerte de trígono en cuanto hacia Júpiter, ¿no? Y va a dar ciclo un poco fin a este ciclo de todos planetas en cuadratura a Neptuno y luego en trígono a Júpiter, ¿no? O sea, es como vamos a hacernos conscientes de lo que nuestros miedos subconscientes, lo que nos frena, y después vamos a ir, después de ponerle luz y conciencia, pues lo trabajamos, ¿no? Y hacemos ese proceso de Júpiter, de expandirnos, de ir hacia adelante, ¿no? De poder avanzar. Entonces, bueno, ya os digo, yo ahí me estaría planteando un poco ese tipo de cosas. Desde luego que al estar Venus tan activada, es el regente en lo sur, pues puede ser perfectamente que estén relacionadas con el tipo de cosas que os digo. Por otra parte, si nos vamos a las cartas que han salido, fijaros que es curioso, nos aparece la carta de decidir y luego nos aparece una carta que dice los tejedores, que se refiere a los tejedores de sueños, bailan más allá de tus miedos. Y es que fijaros, muchas veces cuando no nos atrevemos a tomar decisiones en nuestra vida, muchas veces es porque tenemos miedo y el miedo nos impide decidir o nos hace tomar malas decisiones, no nos hace, o sea, y esa carta nos estaría diciendo, bueno, conéctate contigo mismo, no estés supeditándote a tus miedos, o sea, que es básicamente un poco de las cosas que activa este Neptuno, ¿no? Porque es como atrévete a ir más allá de tus miedos y a ser tú mismo, a tomar decisiones desde tu yo más auténtico, desde tu núcleo verdadero de identidad. Y luego incluso aparece la carta de la intuición que nos dice, bueno, son unos días para estar muy atento a tus intuiciones, porque las intuiciones que estés teniendo estos días pueden servirte mucho a la larga. De hecho, si nos vamos a las cartas de debajo, nos aparece el 3 de copas al lado de las de oros, o sea, es como, y luego un 10 de copas, o sea, y el carro. Es como esa tirada, es como, pueden estar presentándose oportunidades en tu vida muy marcadas por ese as de oros, oportunidades para materializar cosas en tu vida, que los oros son la tierra, o incluso oportunidades para solucionar cosas, porque los oros a veces son soluciones a los problemas que tenemos, ¿no? Cosas que podrías estar dándote cuenta durante estos días que solucionen temas antiguos en tu vida, cosas que puedas estar incluso celebrando, ¿no? El 3 de copas y el 10 de copas son cartas de celebración, son cartas de plenitud emocional, de sentirnos bien, de poder de repente llegar a conclusiones, tomar decisiones, que lleguen oportunidades o que lleguen puntos en los cuales encontramos soluciones que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir que podamos celebrar algo importante y que nos dan esa sensación del carro, ¿no? El carro del triunfo, de poder ir hacia adelante, bueno, sentirnos bien, sentir que estamos avanzando en nuestra vida. Y es que muchas veces para poder avanzar en nuestra vida precisamente es importante observar qué cosas internamente nos frenan, porque todo lo que es adentro es afuera. Si muchas veces hay algo en mi vida externa que me está frenando, a veces va a ser porque hay algo a nivel interno que no está bien. Y entonces tomo decisiones desde esa energía, ¿no? Desde esa energía del miedo, de la confusión o de la falta de amor propio o la falta de darme mi correcto valor a mí mismo. Entonces empiezo a tomar decisiones o hacer cosas que, bueno, pues cuando eliges desde el miedo o avanzas desde el miedo, pues te vas a topar tarde o temprano con ese miedo a ver si lo superas de una vez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pueden ser días de mucha productividad y como siempre, pues es importante ir uno trabajándose a sí mismo para ver cómo puedes crecer, ¿no? Y cómo puedes ir hacia adelante. La verdad es que las cartas son muy positivas y nos habla de una liberación del alma, ir hacia adelante. Pero bueno, siempre, claro, pues para que podamos ir hacia adelante, para eso estamos aquí en esta escuela que es la Tierra, pues hay que ir trabajándonos un poquito internamente cada día, haciendo ese trabajo de intentar estar presentes, conscientes de nosotros mismos, que a fin de cuentas todo esto que la gente llama despertar, o que los budistas, por ejemplo, llaman alcanzar el nirvana, ¿no? Que es como salir de esa rueda del samsara, de la reencarnación, ¿no? Y dejar que el alma se ilumine, que es lo mismo que la gente modernamente ahora dice el despertar y tal. Básicamente siempre es un proceso de toma de conciencia de uno mismo, de estar muy atento, muy presente, muy consciente
uno de sí mismo para poder ir mejorando, evolucionando. Y claro, cuando vienen tránsitos armoniosos como estos, pues siempre hay una oportunidad de poder ir hacia adelante, pero siempre va a ser muy poderoso y va a ser algo mucho más fluido cuando somos muy conscientes de nosotros, cuando estamos muy presentes en nosotros, atentos a nuestros pensamientos, sabiendo dejar espacios en blanco de tranquilidad dentro de uno, ¿no? Trabajándonos, vaya. Así que nada, mis queridos hermeneutas, ojalá que aprovechéis estos tránsitos, este Plutón Cázimi para quemar parte de vosotros que ya os esté entorpeciendo para el camino. Y nada, que os deseo un fin de semana estupendo, que os mando un besito enorme y que como siempre nos vemos por la estirpe de Hermes.